de la Tacita de Plata. Nosotros acá ponemos el freno de mano y nos trasladamos justamente a dialogar con el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días, bienvenido a Minuto. Carla Alfonso lo saluda. Buenos días, Carla. Muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias a usted por esta comunicación al Tribuno de Jujuy y a FM Sol. Nosotros queremos un panorama, adentrarnos, ¿no? En este día miércoles bastante movilizado. Por ahí nosotros hacíamos un paneo de lo que se espera para la jornada del día de hoy. Pero preguntarle a usted, ¿cuáles son las expectativas en una jornada de convocatoria que avisora ser masivo, ¿no? En Buenos Aires. Así es. Hoy, desde nuestra central y desde una multiplicidad de organizaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, que abarcan el más amplio radio, desde el peronismo, el panperonismo, sectores ligados al radicalismo, a la izquierda tradicional y a la izquierda trotskista, porque es evidente que la decisión de la Corte de condenar y proscribir a Cristina Fernández de Kirchner es un dato gravísimo para la democracia, es agravar un panorama que ya veníamos teniendo, porque tenemos a un presidente que gobierna por decreto, modifica la Constitución por decreto, una Corte Suprema de la Injusticia que habilita que siga rigiendo el decreto 7023 desde principios del gobierno de Milei, que lo habilita a gobernar por decreto durante 4 años, a pesar de haber sido declarado inconstitucional en varias instancias judiciales de primera y segunda instancia, y ahora en la propia Corte en la que se autoasigna el derecho de decidir quién se puede presentar y quién no a los procesos electorales, además con el agravante de hacerlo sobre una causa judicial que hasta el propio actual ministro de Justicia de la Nación, que no se puede decir que sea peronista o kirchnerista o adepto a la expresidente, ha declarado la suma de irregularidades que existen en esa causa, por la cual la Corte Suprema de la Injusticia ha establecido esta condena. Por lo tanto, el nivel de movilización hoy que va a haber en Buenos Aires y en todo el país es en defensa de la democracia, es en defensa del ejercicio de los derechos democráticos de todos los ciudadanos en la Argentina, y poner freno a estos mecanismos gravísimos de un presidente y de una Corte Suprema de 3 miembros que se autoeligen entre sí para ejercer el control del sistema judicial en la Argentina, gobiernen por decreto en la Argentina de manera despótica. ¿Qué tal, Godoy? Hugo Krasnodar lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Hugo. Le pregunto... ¿Qué tal? También Hugo se llama Godoy. El cambio de lugar de la marcha de Comodoro Pi hacia Plaza de Mayo, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es que sea una manifestación más amplia que solo por Cristina? El sentido de la convocatoria es amplio ya desde antes, desde el momento mismo que se convocó. Recordemos que si bien fue una iniciativa del Partido Justicialista, agrupó a multiplicidad de corrientes de pensamiento político, social, cultural y religioso muy diverso, como decía al principio, y que tiene por objeto no solamente solidarizarnos ante esta condena injusta a la expresidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sino también en salvaguarda de los derechos democráticos de nuestro país. El cambio de lugar ha sido una decisión de quienes, tienen en este momento la responsabilidad mayor, que son las autoridades del Partido Justicialista, que han convocado a este arco de solidaridades, y entendemos de que convocar a la Plaza de Mayo
el máximo lugar de referencia del sistema político y representativo en el país para establecer una movilización en defensa de la democracia y los derechos de todos quienes habitamos en el país a ejercer sus derechos democráticos, es un dato correcto y positivo. Después hay otros aspectos que habrá que hay que analizar, que tiene que ver con los alcances de la resolución de la Corte y del Tribunal de la Cámara para establecer las condiciones de la prisión domiciliaria, pero el dato fundamental es el dato político de estoy seguro multitudes que hoy nos agruparemos en Plaza de Mayo para expresar la solidaridad con Cristina Fernández, para expresar el derecho democrático de todas y todos los argentinos y de abrir un camino para ponerle freno a este gobierno despótico y a esta Corte y a este presidente que gobiernan por decreto. Godoy, ¿esperaba como sindicalista, esperaba que la CGT convoque un paro que finalmente no convocó? Desde ambas CTA hemos convocado un cese de actividades para facilitar la movilización. La CGT es otra central sindical que, bueno, tiene su propia dinámica y sus propios criterios. Por algo no estamos allí, pero bueno, tienen el derecho y la responsabilidad de decidir por sí. Desde ambas CTA hemos convocado a la movilización de manera clara y porque esto trasciende a Cristina Fernández, trasciende a el peronismo o el panperonismo y evidentemente estamos ante un escenario muy peligroso para la vida democrática en nuestro país. La resolución del Ministerio de Seguridad en el día de ayer de habilitar a la Policía Federal por resolución ministerial a que tenga capacidad de requisar, que tenga capacidad de hacer ciberespionaje sobre las comunicaciones de toda la sociedad, como si acá, sí, al igual que en su momento lo hizo en Estados Unidos luego de el 11S, de los atentados en las Torres, habilitando a que todos los argentinos estemos bajo sospechas y espiados por el Ministerio de Seguridad, evidentemente demuestra que los alcances de este despotismo que promueve Milei y que la Corte avala son muy peligrosos para la vida democrática de nuestro país. Bien, preguntarle, Hugo, también, porque bien usted hacía la aclaración ahí, hoy van a salir distintos sectores, partidos, referentes sociales, ¿por qué no también sumar a los intendentes y funcionarios que pueden o no estar adeptos al lineamiento de Cristina Fernández de Kirchner? Pero hay una realidad que los miércoles el drama de los jubilados se ha acrecentado, el salario de los distintos sectores, especialmente de la salud y de la docencia, son una cara visible, ¿no?, de la brutalidad de un gobierno que deja desprotegido a los sectores que son elementales, porque cuando hablamos justamente de Argentina siempre hacemos hincapié en la salud, en la educación y la seguridad, siendo la seguridad la que se enfrenta a la salud y a la educación y a nuestros jubilados, ¿no?, constantemente los días miércoles. Mira, en los últimos días ha habido una noticia muy importante. Es el primer hospital público, el Garrahan, que realiza una operación de un bebé, sí, en la panza de su madre y le salva la vida, y el niño ha nacido de manera sana, lo cual demuestra la calidad que tiene los profesionales argentinos y particularmente el Hospital Garrahan, no solamente en sus profesionales médicos, sino también enfermeros, personal de mantenimiento, que sostienen la vida de un hospital que es un ejemplo y una referencia a nivel latinoamericano. Y por lo tanto,
esto contrasta más claramente con la política del gobierno de vaciar el Garrahan y de desfinanciarlo, como lo están haciendo también con la educación, en el plano donde han reducido salarios de trabajadores, y en esta agresión permanente, no solamente en sus ingresos, sino sobre los cuerpos de los jubilados y jubiladas que se movilizan con dignidad todos los miércoles. Por eso es que este gobierno agravia a la sociedad argentina y a su pueblo de manera permanente, y es por eso que desde la CTA, además de estar hoy movilizados por estas motivaciones de las que hablábamos al principio, hemos convocado a 2 sendas jornadas en defensa del salario, de la educación y la salud pública para el 15 y el 25 y el 26 de junio próximo, en el cual nos movilizaremos con toda la comunidad de los trabajadores portuarios, de los trabajadores y trabajadoras del transporte, de la salud y de la educación, y en particular de la comunidad universitaria, porque entendemos de que esta política de motosierra que destruye lo mejor que tiene la Argentina, pero al mismo tiempo fortalece los mecanismos represivos del Estado, le hacen mucho mal a nuestra sociedad y están llevando a un nivel de destrucción de la economía y de las condiciones de vida de nuestro pueblo que son gravísimas y que hay que ponerle freno. Bien, nosotros le agradecemos un montón por la comunicación, estaremos atentos a todas las novedades. La verdad que abrir justamente la agenda nacional en el día de hoy con una jornada bastante movilizante para los distintos sectores, nosotros no podíamos dejar afuera, y le agradecemos un montón por brindarnos unos minutos para FM Sol y para el Tribuno de Jujuy. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande, Godoy. Ahí dialogábamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, justamente haciendo referencia ya en el último tramo que el Hospital Garrahan, el primer hospital público en Argentina en operar una bebé dentro del útero de su madre, una cirugía que se había dado a mediados del mes de abril en un hospital público, se realizó con una compleja operación prenatal y que la niña, porque hablamos de una niña, nació justamente mediante una cesárea y en condiciones normales, sin riesgo para la salud. Una de los hitos justamente destacadas las noticias en el día de hoy, porque justamente habla del compromiso, mientras de un lado golpean al Garrahan y se habla tanto de falencias, del otro lado también brinda estas noticias a nivel nacional y a nivel mundial para seguir destacándose como uno de los centros de atención integral para la familia, porque no solamente hablamos de las infancias y adolescencias cuando hablamos del Hospital Garrahan. 8 de la mañana, 31 minutos, nosotros enseguida volvemos con más Minuto a Minuto. Fuiste un espejismo, pero este es el final. Yo ya estoy cansado de ser fácil.